truenos y ver brillar el sol. Buenos días, esperamos que todos hayan recibido muy bien la nieve como nosotros. Nos asustaron porque habían dicho que iba a caer como 8 o 10 pulgadas y no sé qué pasó, pero en Rockford y en Wisconsin sí cayó más nieve, aunque no lo crean. Y pues fue un día de bendición poder ver un poco de nieve caer, aunque esperamos mucha más nieve que caiga. Sean bienvenidos, nos visitas esta mañana, te agradecemos que estés con nosotros. Estamos viendo los domingos en la mañana una serie que tiene por título Iglesia, y estamos precisamente viendo lo que hizo el Señor con la Pascua judía, cómo la transformó en lo que se conoce el día de hoy como la Pascua del Nuevo Testamento o la Cena del Señor. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, ahí es donde estamos llevando a cabo la clase. Mateo 26, en el versículo 17. Si recuerdan la semana pasada lo que vimos, lo que explicamos, lo que enseñamos, tenía que ver con la manera en que se celebraba la Pascua judía. Mateo 26, versículo 17, y decíamos que la Pascua judía tenía un procedimiento de 4 copas. 4 copas eran las que se utilizaban para la Pascua. Se utilizaba también un cordero asado en un horno, que en los tiempos de Jesús se hacían muchos hornos a través de toda la ciudad de Jerusalén para preparar y que fuese sin ningún problema hecho el cordero. Se utilizaban también hierbas amargas, entre ellas el hisopo, lo cual fue utilizado en la Pascua del Antiguo Testamento en Egipto, cuando se colocó en la sangre del cordero el hisopo y se puso sobre los postes y sobre los dinteles de las puertas. También se utilizaba agua salada, agua de mar, agua salada. Y el propósito tenía que ver con enseñar lo que era la amargura que tuvieron los israelitas en el desierto. Se utilizaba también una salsa hecha de chabacano, de rábano y de algunos otros ingredientes, lo cual lo hacía un poco agridulce. La salsa se llamaba hasoret, era la manera en que se llamaba la salsa judía. Y veíamos que se hacían 4 preguntas a través de ello, a través de las 4 copas. La primera pregunta tenía que ver con la enseñanza de te voy a sacar, te sacaré, era la primera pregunta. La segunda pregunta tenía que ver con te bendeciré. La tercera pregunta tenía que ver con te redimiré, y la última tenía que ver con te llevaré conmigo. Esa es la manera en que se celebraba la Pascua entre los judíos. Reiteramos cómo se llevaba a cabo esto, el estatuto, aunque esto era un mandamiento. Esto lo explicamos en la serie del templo. Aunque esto era un mandamiento, tenemos que entender que aunque había 613 mandamientos en la ley de Moisés, algunos de los mandamientos eran conocidos como estatutos. Un estatuto también es un mandamiento. El detalle del estatuto es el procedimiento, la forma en que se lleva a cabo esto desde el inicio hasta el final. 1, 2, 3, 4, 5, hasta que esto se termine. No solamente en cuanto a la preparación de lo que sería la cena del Señor. Entonces, aquí por ejemplo vemos en las catacumbas en Roma algunos de los registros de la manera en que se llevaba la cena del Señor y cómo también continuaba con los cristianos del primer siglo. Pero decíamos que la cena del Señor, una vez más, fue un mandamiento dado a los apóstoles lo dieron a los discípulos, a los cristianos del primer siglo, y así continuó. Si vemos por ejemplo ahí en Mateo 26, en el versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo. Veamos el procedimiento. Primero toma el pan, después dice lo parte y después da a sus discípulos. Pero veamos que este contexto se da mientras se estaba comiendo, dice, y mientras comían. Reiteramos, a través del proceso de la Pascua, se comía un pedazo de cordero, ¿okay? Y entonces después se tomaba lo que sería el pan sin levadura. Y luego dice, tomó el pan y lo bendijo, dio gracias por él y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y esto ya cambia totalmente el esquema, el estatuto que se había establecido por las tradiciones judías,
y también la ley de Moisés. Esta es una transición que sucede de simplemente participar y enseñar, de llevar de te sacaré, te bendeciré, te redimiré y te llevaré conmigo. Es un proceso y un cambio. Ahora el cambio es este pan que normalmente se utilizaba para decir que era sin levadura, porque cuando habían salido rápidamente de Egipto, ahora lo cambia el Señor Jesús, y la manera de cambiarlo dice: esto es mi cuerpo. Y ya eso a los judíos se les hacía muy distinto que como había sido en otras maneras, en otros momentos, especialmente porque estuvieron con Jesús 3 años. Las primeras 2 Pascuas no fueron así, pero esta Pascua sí fue así, y ese es uno de los grandes cambios que existen, y vamos a explicar un poquito más de ello. Dice: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Aunque aquí no se ve en detalle en Mateo, en Lucas sí se puede ver en detalle que esta copa vendría a ser la tercera copa. La primera copa te sacaré, la segunda copa te bendeciré, y la tercera copa te redimiré. Esta es la tercera copa de la cual está hablando Jesús. Ahorita voy a hablar un poquito más de ello, ¿ok? Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Y ahí ya se establece la idea de pacto. Vamos a hablar de 2 cosas importantes hoy: lo que es pacto y lo que es testamento. Los dos tienen una relación intrínseca una y otra, pero se emplean para distintas cosas. El pacto tiene que ver con la sangre, el testamento tiene que ver con la muerte. La muerte no sucede a menos que se derrame la sangre. Esa es la relación que tienen. Pero cuando la Biblia habla de pacto, habla de lo que hizo Dios con su pueblo a través de la sangre. Y cuando la Biblia habla de testamento, habla de la muerte de Jesucristo como testador y cómo le dio el testamento a los discípulos y a los cristianos en el nuevo pacto. Entonces luego sigue diciendo ahí: porque esto es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahí explica la idea de la palabra derrame. Esto lo vamos a ver de una manera muy especial cuando veamos la parte del jugo de la vid, la parte de derramar. ¿Qué significa derramar? ¿Cuál es el propósito que tiene ello y cómo se llevaba a cabo? Luego dice el versículo 29: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Y aquí, hermanos, lo voy a ampliar, porque simplemente podría yo decirles: es jugo de la vid y no es vino que embriaga. Y ahí yo podría terminar y podríamos continuar. Pero lo voy a ampliar porque realmente nunca lo he ampliado, ¿ok? Y me voy a tomar mucho tiempo en esta parte para que se comprenda bíblicamente la distinción entre lo que es fruto de la vid y lo que es vino. De lo que es lo que embriaga y de lo que es lo que le llamaban en el primer siglo el vino dulce, lo que no embriaga. Aunque hay un procedimiento muy similar, voy a mostrar cómo es que es imposible que el jugo de la vid que se tomaba en la Pascua embriagara. Lo voy a explicar de una manera especial bajo la cultura judía y bajo la manera en que se hacía en el primer siglo y cómo se hizo a través de los últimos siglos. Y dice: hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús está haciendo una profecía, algo que iba a ocurrir sin ningún problema. Y luego dice: y cuando hubieron cantado el himno. Debemos de entender, hermanos, que una cosa es himno y que otra cosa es salmo y que otra cosa es cánticos espirituales o cántico. Aunque los tres tienen que ver con alabanza a Dios, los tres tienen que ver con la idea de darle fruto de labios a Dios, hay distinción y por eso se les llama diferente. La palabra himno no sucede realmente hasta que entran los gentiles en la iglesia del Señor, ¿ok? Porque himno realmente es la inspiración humana referente a la escritura. Son himnos que no están en la palabra de Dios, que no está la letra en la palabra de Dios. Esos son los que son himnos. Cánticos es la misma idea, pero son más cortos, más pequeños, como si fuera lo que le llamamos hoy en día un corito. Y salmos es lo que se encuentra en el libro de los Salmos, 5 libros de himnarios de los judíos que cantaban a Dios. Ahora, cuando dice aquí: y cuando hubieron cantado el himno,
totalmente se refiere a los salmos que se cantaban durante la Pascua, que eran del Salmo 113 al Salmo 118, ¿ok? Del Salmos 113 al Salmos 118. Esto era parte de el estatuto que siempre se hacía, era un proceso. Así que Jesús y los discípulos, como todas las Pascuas que se hicieron desde David, se cantaba el Salmo 113 al Salmos 118, que era la manera y la forma en que lo hacían los discípulos, ¿ok? Ahora, entremos a la idea principal de la cual vamos a hablar, que es la Pascua y la manera en que esto se llevaba a cabo. Vamos a ver en primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 7, 5:7, vamos a ver lo siguiente. Primera carta de Corintios, capítulo 5, en el verso 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, en el verso 7, ¿ok? Para explicar esto, hermanos, lo primero que quiero hacer es que tengo que tocar las fiestas judías y cómo se celebraban y cuándo se celebraban. Yo creo que hablamos de esto la última clase, ¿ok? Las 7 fiestas judías eran mandamientos de Dios que tenían estatutos en la manera en cómo se tenían que llevar a cabo. Esto es, se decía el día, en algunas de ellas se decía el tiempo, como en la tarde, ¿ok? Se decía lo que se iba a hacer y los procedimientos que se iban a llevar, ¿ok? Las 7 fiestas judías totalmente basadas en las 4 estaciones del año. La primera fiesta, hermanos, de la cual estamos hablando es el Pesaj, o lo que viene a ser la fiesta de la Pascua, ¿ok? Esa es la primera fiesta, la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua se celebraba el día 14 del mes de Nisan, que vendría a ser lo que es el día de hoy, aproximadamente entre marzo y abril, dependiendo las lunas nuevas, las lunas llenas, perdón, ¿ok? El 14 al mes de Nisan. Los panes sin levadura, que es la próxima fiesta, se llevaba a cabo del día 15 al día 22 del mes de Nisan, ¿ok? Entonces, un día después se llevaba a cabo los panes sin levadura y se llevaba por un término de 7 días. Las próximas son las primicias, el Pentecostés, las trompetas, la expiación y los tabernáculos. Pero en la que nos estamos enfocando son en estas dos. La fiesta de la Pascua, que es la que se cambia, y la fiesta de los panes sin levadura, ¿ok? El 14 del mes de Nisan es cuando se celebraba esto, la fiesta de la Pascua. En 1 Corintios 5, en el verso 7, se le menciona de esta manera. Y hay algo muy interesante acerca del procedimiento en que esto se lleva a cabo. Dice 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Lo primero que queremos entender, hermanos, es la idea principal de lo que es la levadura, ¿ok? De lo que es la levadura. La levadura, para muchos de nosotros, ya está puesta como un cierto tipo de polvo que lo que hace es que hace que el pan se infle. En el primer siglo hay varios métodos de levadura, de la manera en que se va a leudar el pan. La levadura es necesaria para leudar el pan. Por ejemplo, lo que se conoce como carbonato de sodio puede hacer que el pan se infle, puede hacer que se leude el pan, que haya levadura. Lo que es carbonato puede hacer que haya levadura. Lo que son las claras de huevo puede hacer que haya levadura. En este caso, en el contexto judío, todo aquello que pudiera leudar la masa, ellos lo consideraban como levadura. Por lo tanto, lo que tenían que hacer es que tenían que limpiar toda la casa antes que llegaran la fiesta de los panes sin levadura, ¿ok? Y la manera en que se leuda toda la casa, bueno, es que se limpia toda la casa
antes del 14 del mes de Nisan. ¿Por qué antes del 14? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué antes del 14? A ver. ¿Cuándo se celebran la fiesta de los panes sin levadura? Del 15 al 22. ¿Cuándo se celebra la Pascua? ¿Por qué antes del 14 tenía que estar limpia toda la casa? ¿Por qué? Una vez más. La fiesta de la Pascua se celebra el día 14. La fiesta de los panes sin levadura se celebra el 15 al 22, un día después. ¿Por qué no puede haber levadura en la casa hasta el 14? ¿Por qué? Ok, vamos a ver, ok. Creo que no me están entendiendo, ok. Los panes sin levadura, la fiesta es del 15 al 22. No se puede tener levadura en estos días. La Pascua es un día antes. El judío no podía limpiar su casa el 14. La tenía que limpiar antes de qué? Del 14. ¿Pero por qué? No por la Pascua, sino por qué? Por la semana de la fiesta de los panes sin levadura. Y al haber ya limpiado esto, los panes que se utilizaban para la Pascua eran panes sin levadura. Y lo que los judíos tenían que hacer es que antes del 14, toda la casa tiene que estar ¿qué? Limpia. No puede haber aquello que pueda leudar. ¿Cómo? Expliqué 3 ingredientes. ¿Cómo? Bicarbonato de sodio. ¿Cómo? Bicarbonato, ¿cómo? Claras de huevo. No puede haber. No pueden estar dentro de una cocina, no puede estar dentro de una casa. Todo eso se tiene que eliminar. Y todas las áreas donde se cocinan se tienen que limpiar. Si quedase un poco de levadura podía, es más, tú estás limpiando la mesa donde haces la masa, ¿ok? La estás limpiando y resulta que se queda un poco de levadura, aquello que leuda. ¿Necesitas una taza de levadura para leudar toda la masa? No. ¿Cuánto necesitas, hermanos? Un poquito. Si una persona no era cuidadosa mientras limpiaba la mesa de la levadura y se le quedaba un poco de levadura, cuando se hacía la masa, sin darse cuenta, porque la harina y la levadura son muy similares, no se daría cuenta. Lo que haría es que lo metería al horno y se iba a leudar, porque un poco de levadura leuda ¿qué? Entonces el judío tenía que limpiar bien toda su casa, no solamente la mesa, no solamente el horno, no solamente la cocina, no solamente la sala. Era un procedimiento de limpiar toda la levadura. No se podía encontrar nada de levadura en toda la casa. No solamente en la casa de uno de los judíos, ¿en la casa de qué? De todos los ¿qué? Los judíos. Levanten la mano que me está siguiendo, hermanos. Ahora, les pregunto una vez más, ¿por qué tenían que limpiar la casa para que no hubiera levadura desde antes del 14? Para prepararse para la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ok? ¿Por qué no podía tener levadura el pan de la Pascua? Exactamente, porque no solamente era práctico, pero ya era mandamiento que con la Pascua y los panes sin levadura, el pan también fuese pan sin ¿qué? Sin levadura. Levanten la mano que me está siguiendo hasta aquí, hermanos. Ok, entonces, ¿por qué nosotros no utilizamos levadura en el pan? Porque es un mandamiento. Porque la manera en que Jesús lo hizo fue panes sin ¿qué? Sin levadura. La manera en que los cristianos del primer siglo lo hicieron fue con panes sin ¿qué? Sin levadura.
Este contexto se entiende bien entre los judíos, quienes ya celebran la Pascua o celebraban la Pascua antes de ello. Pero cuando entran los gentiles, hermanos, es un contexto que ellos no comprenden bien. ¿Ok? Porque ellos nunca celebraron la Pascua. Cuando Pablo escribe a los Corintios, donde hay judíos y gentiles, tiene que explicarles este concepto como yo se lo estoy explicando a ustedes. ¿Ok? Y dice ahí, primera carta de Corintios 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja ¿qué? Levadura. ¿Qué hace la levadura? La levadura leuda, la levadura infla el pan. ¿Ok? La idea de inflar es símbolo de soberbia. ¿Ok? Se infla la persona, se crece a sí mismo. Ahora, ¿cuál era el problema con los corintios? Aquí había una persona que se estaba metiendo con su madrastra y ellos se inflaron y ni siquiera querían aceptar esa realidad. Estaban inflados y no se daban cuenta que el pecado de uno, como el pequeño polvo de alguien, podía inflar a toda la iglesia. Así que se tiene que limpiar todo esto. La levadura entonces se utiliza aquí en Corintios como un símbolo de pecado. Para que alguien celebre la Pascua, tiene que limpiarse de todo pecado, tiene que limpiarse de toda levadura. Levanten la mano, ¿que me está siguiendo, hermanos? Ok, muy bien. Ahora, hay otra cosa importante acerca de los panes sin levadura. Por ejemplo, en Hechos 2:42, cuando se establece la iglesia, cuando vemos el primer grupo de los cristianos, esto lo vimos la semana pasada, la idea del partimiento del pan, hermanos. El partimiento del pan tiene el concepto de cena, pero la semana pasada decíamos, para lo que usted es desayuno, para mí no es desayuno, para lo que usted es almuerzo, para mí no es almuerzo, y ya veíamos entre nosotros una discrepancia entre las cosas. En el primer siglo, partir el pan significa sentarse a la mesa, que ni siquiera es una mesa como la tuya o como la mía. La mesa del Señor que hizo Leonardo da Vinci, ¿verdad? Allá después del siglo XV, es una historieta falsa. Por eso en ninguna de nuestras casas tenemos una mesa de la cena del Señor, porque es una mentira. Así no pudo ser la mesa del Señor, porque lo que hacen es que se actualiza la cena, se pone una mesa grande y se ponen a los discípulos sentados sobre sillas. Así no fue, así no era. Ya vimos que se hacía en un ¿qué? En un triclinio. ¿Ok? Ahora, la idea general de la mesa del Señor, la idea general de la cena tiene que ver con que la cena es el momento en que todos van a compartir, van a convivir. En el judaísmo se compartía con la gente más íntima cuando se sentaban a la mesa. No solamente porque se sientan a la mesa, sino que porque están reclinados. Hay una gran confianza entre todos y cada uno de ellos. Esta idea del partimiento del pan se establece con lo que Jesús dijo. Mientras comían, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y el pan se tiene que partir. Dice Hechos 2, versículo 42, en el inicio de la iglesia. Ahora Jesús se lo enseñó a sus apóstoles, a sus discípulos, eran 11, ya Judas había salido, ¿ok? Después de que participaron, tomó el pan, se fue y él continuó hablando, ¿ok? Dice ahí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dijimos que doctrina es enseñanza, el conjunto de normas, de reglas y mandamientos. Y perseveraban, quiere decir que hacían lo que los apóstoles les estaban diciendo. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión, porque la idea de partir y comunión es lo mismo. Comunión es tener una convivencia durante la cena. Cuando dice en la comunión unos con otros, indica en lo que tenían ellos en común, en lo que los unía. Y en este caso lo que los unía era el arrepentimiento y el bautismo en Cristo Jesús. Versículo 42. Unos con otros en el partimiento del pan. Sépase que el partimiento del pan podría ser una convivencia normal, pero aquí no es una convivencia normal. Aquí el partimiento del pan indica lo que Jesús ya les había enseñado. Esto es partir el pan. ¿Y el pan sin qué, hermanos? Sin levadura. Y dice ahí, ¿y en las qué? Oraciones.
Aun cuando se entra al mundo gentil, si vemos en Hechos capítulo 20 en el verso 7, Hechos 20 verso 7, ya vimos lo que es los lugares de reunión, vimos lo que es el día del Señor y estamos viendo lo que es la cena del Señor en este momento, ¿ok? Dice en Hechos 20 verso 7, ya esto es en el mundo griego, entre los gentiles, ya no hay una presencia tan grande de judíos. Okay, los judíos guardaban el sábado, los judíos guardaban el domingo como cristianos, pero ya en la parte grecorromana, entre los griegos, entre los gentiles, aquí miramos en Grecia, precisamente cerca del puerto en Troas, dice ahí 27:7, el primer día de la semana, claro, porque ese día se le llamaba el día del Señor. Reunidos los discípulos, ¿para qué se reunieron, hermanos? Para partir el pan. O sea, hay una gran distinción entre partir el pan en convivio, en comunión, lo que se llamaba en el primer siglo ágape, y esto que viene a ser el partimiento del pan, que es lo que perseveraba la iglesia en Hechos 2:42 y que fue lo que enseñó Jesucristo en Mateo capítulo 26 y en los otros evangelios. Dice, reunir los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba. O sea, Pablo les tenía que enseñar y tenía que confirmar porque él fue el apóstol de los gentiles. Él tenía que asegurarse que lo que estuvieran haciendo estuviese bien. Dice, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, se reunieron el primer día de la semana, partieron el pan y alargaron el discurso toda esa noche. Esto era muy normal. Así que eso es lo que sucede. Cuando Jesucristo dice en Mateo capítulo 26, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Jesucristo no está tomando su cuerpo, como lo creyeron los romanos, diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Jesucristo está tomando el pan sin levadura y se lo está dando a ellos, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Está haciendo una ilustración de lo que iba a ser su cuerpo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es que partido. Esta es la comunión que van a tener, la unidad que van a tener. Tomas tú un pedazo de un cuerpo que es mi cuerpo, van a tener comunión. Está prohibido en la ley de Moisés y en la ley de Cristo comer sangre, tomar sangre, comer carne humana, está prohibidísimo, hermanos. Entonces está hablando del pan, de esto. No hay una transformación del pan, simplemente está hablando de la razón por la cual lo estoy haciendo es porque así va a ser partido mi cuerpo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego dice, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Y reiteramos, ya Jesucristo está hablando de algo nuevo, de algo distinto, de algo que no es como el antiguo pacto. ¿Cuál fue el antiguo pacto? ¿Dónde se hizo el antiguo pacto? El de Moisés, ¿dónde se hizo, hermanos? No. A ver, vamos a leerlo, ¿ok? Pónganos separador ahí. Jeremías 31. Jeremías 31. Tengo que ser un poquito afirmativo en esta parte, hermanos, porque si no, luego no me entienden. Si les digo está bien así y se las paso, luego va a haber problemas, ¿ok? Jeremías 31, versículo 31, ¿ok? Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, léelo, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de ¿qué? De Egipto. ¿Cuándo se hizo el pacto? Leámoslo, el día que lo saqué de la tierra ¿qué? ¿Con qué sangre se hizo el pacto? Con la del cordero. ¿Con qué hierba se puso sobre las puertas y dinteles? Con hisopo. Esa es la sangre del pacto que había hecho. Jesús está diciendo en Mateo 26, 28, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahora, ha tomado la copa de bendición, que es la tercera copa. La pregunta que se hace es, ¿qué era lo que tenía adentro? Si era vino que embriaga o vino que se le llama en el Nuevo Testamento jugo de la vid o vino dulce, así le llaman. Porque primero la diferencia entre uno y otro es el que embriaga no se le llama dulce porque amarga.
Y el dulce se le llama aquel que no embriaga. Levanten la mano que me está siguiendo, hermanos. Entonces, por esto en mente, hermanos, lo que tengo que hacer es que tengo que explicarles la manera en que se hacía el vino y el jugo de la vid. Y tengo que explicarles qué se utilizó en la cena. Eso es importante porque de eso depende, hermanos, lo que nosotros hacemos el día de hoy en la iglesia del Señor. ¿Levanten la mano que me entiende? Porque yo podría decir fruto de la vid y ahí nos quedamos, como muchos hacen, ahí léelo en Mateo y ya se acabó, pero tengo que explicárselos para que quede bien cimentado y no me salgan después con que quieren echarse una copita de vez en cuando, ¿ok? En primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 23 y 25, ahora, hay dos palabras importantes, primera carta de Corintios 11, 23 al 25, ¿ok? Hay dos palabras importantes, hermanos, para la idea de lo que es el vino, ¿ok? Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro idioma es que si yo digo vino, tiene que ver con el contexto que tú tienes en cuanto al vino, ¿ok? Y de dónde eres. Si tú eres de California y trabajas en vinaterías y lugares donde hacen viñeros, donde hacen el vino, tendrás un concepto de cómo se hace. Si tú eres como yo, que viene de una ciudad, que nunca estuvo cerca de las vendimias ni de las uvas, entonces para mí el vino es lo que se vendía en licorería. Entonces tenemos que entender esta parte de lo que es el vino. Primero, primera carta de Corintios 11, en el versículo 20, hermanos, 17 al 22. Esto lo voy a explicar mucho después, ¿ok? Pero 11, 17 al 22 dice así, ¿ok? Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ahora, los corintios, la mayoría de ellos eran griegos, había judíos entre ellos que entenderían el concepto del vino, pero la mayoría eran griegos. Y los griegos tenían, por ejemplo, al dios del vino que era Dionisio, es el dios del vino, ellos lo tenían, entendían. Ahora, ellos se reunían, los cristianos gentiles que no tenían que ver con el judaísmo, se reunían cada primer día de la semana y no estaban guardando la cena del Señor como deberían. Y Pablo lo está corrigiendo. Pablo, un apóstol, hebreo, judío, cristiano, está corrigiendo la manera en que lo hacen. Y dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ellos estaban reuniendo y lo estaban haciendo mal, porque se reunían a comer y mientras comían utilizaban vino embriagante. Y eso es lo que va a corregir Pablo. Versículo 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. De esto voy a explicarlo después, ¿ok? Y uno tiene hambre y otro, ¿qué, hermanos? Se embriaga. Lo que se estaba utilizando, primero el problema es, la cena no es un alimento común. La cena no se come para alimentarse uno. Para eso hay alimentos comunes. La cena es algo apartado, agios en griego, kodesh en hebreo. Esto se aparta, es algo apartado. No es la comida que tenemos ahorita en Ágape, es apartado de eso. ¿Ok? No podemos mezclarlo, los griegos lo estaban mezclando. Tenían la comida y mientras estaban allá, pues de una vez vamos a hacer la memoria del Señor, agarren el pan. Y no importa si es con levadura, agarren el pan. Porque el griego no entiende el contexto de levadura bien como el judío. ¿Ok? Dice ahí, pues que no tenéis casas en que coméis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Y explica Pablo lo que recibió totalmente y directamente de quién, de Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, los apóstoles, los discípulos en Mateo 26 recibieron directamente en la mesa de Jesús cómo se debería llevar a cabo. Pero Pablo, quien viene mucho después, recibe directamente del Señor
a través de la revelación, creemos que es en Arabia, le dice, así es como lo van a hacer, porque Pablo va a los gentiles y les tiene que explicar que el pan es sin levadura y que el jugo de la vid no es para embriagarse. ¿Ok? Y dice ahí en el versículo 24, dice que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, fíjate, ¿cómo es que Pablo, hermanos, le explica a aquellos que están ausentes de la Pascua judía? Le dice, así fue como lo hizo Jesús. La noche que Jesús fue entregado, tomó el pan. Habiendo dado gracias, o sea, habiéndolo bendecido, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo por vosotros. Esto es mi cuerpo por vosotros, es partido. Haced esto en memoria, ¿qué? Ahí ya está indicando la razón, el objetivo, la meta. Porque cuando ellos se reúnen el domingo, no se tienen que reunir y mezclar esto de aquello. Son cosas separadas. Y cuando ellos hacen esto, tienen que estar enfocados en el objetivo. Haced esto en qué, hermanos? ¿En memoria de qué? Ese es el objetivo. Los gentiles no lo habían entendido, por eso tenían estos problemas en Corinto. Pablo lo está corrigiendo. Primero, el jugo de la vid no es para embriagarse porque ni siquiera es un jugo que embriaga o un vino que embriaga. Y el pan sin levadura no es para comer, es un pan que se apartó para hacer memoria. Se toma, se parte, se toma, se bendice, se parte y entonces se hace en memoria de Cristo. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo ¿qué? Pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que la bebieres en memoria de ¿qué? De mí. Ya había un contexto totalmente de ello. O sea, también la copa tenía el propósito de hacer memoria de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Cuáles eran los ingredientes que se utilizaban para hacer el pan sin levadura para una Pascua judía? Eran, ¿ok? 2 tazas de harina integral, 1/3 de cucharilla, ¿ok? Y 2 cucharillas de aceite de olivo, extra virgen. Una vez más, integral, poco de agua y aceite de olivo. Y esto se mezclaba y se preparaba para hacer el pan sin ¿qué? Sin levadura. Escrito en el Talmud y en el Mishnah, como un estatuto. Esto fue lo que se utilizó cuando Jesús celebró la Pascua del Señor. Pero la parte de que es interesante, hermanos, es la parte del jugo de la vid, ¿ok? Porque la parte del jugo de la vid es totalmente distinto. Y la pregunta siempre ha sido, ¿estaba el jugo de la vid fermentado? Y la respuesta es no. No podía ser fermentado. Y les voy a explicar por qué, hermanos. ¿Dónde está el secreto, ok? El secreto está en qué es lo que fermenta el vino. ¿Todos saben qué significa fermentar, hermanos? ¿Alguien no sabe qué significa fermentar? ¿Alguien no me está entendiendo? Ok. Todos me entienden, ok. Primero, ok. Ya expliqué que Pablo corrige la actitud de los gentiles. El jugo de la vid no podía ser ¿qué? Embriagante, ok. Cuando él dice uno tiene hambre y otro se embriaga. Ok, esto ya lo expliqué. La palabra usada en los evangelios para vino, ok, es oinou. Oinou es la palabra griega para vino. El problema es que esta palabra griega para vino puede significar las dos cosas. Tanto el vino que embriaga como el vino dulce. Y es donde hay un gran problema, hermanos, en el griego. Pero así no es en el hebreo. En el hebreo no es de esta manera. En el hebreo hay 2 palabras que se utilizan para vino. La primera es yayin y la segunda es tirosh. ¿Ok? Yayin se utiliza en el contexto del Antiguo Testamento 83 de las 138 veces para indicar
un vino que embriaga o un vino intoxicante. Pero la otra palabra, hermanos, es la palabra tirosh del hebreo. Y esta palabra indica un vino que no está, ¿qué? Fermentado. Que no está fermentado. Ahora, les voy a dar y explicar cómo lo hacían en el primer siglo, a ver si me entienden, ¿ok? Primero, la vendimia, cuando se recogen las uvas, solamente se hace en una temporada. ¿Ok? Se recogen las uvas, se colocan sobre el lagar. ¿Todos saben lo que es un lagar, hermanos? ¿Alguien no sabe qué es un lagar? Okay. Un lagar es un pedazo de piedra que parece una olla gigante, que tiene orificios, hoyos, donde se pone la uva, se suben las personas sin zapatos y pisan las uvas para que el jugo salga por esos orificios. Les quiero preguntar, ¿por qué utilizan los pies? ¿Alguien no sabe por qué utilizan los pies? Ok, lo utilizan los pies porque si utilizarían una máquina o una piedra de molino, apretaría la semilla y la semilla amargaría el jugo de la vid. Y tus piecitos, bueno, los que no tienen callos, ¿verdad?, pueden aplastar. Cuando sale el jugo de la vid, eso se le llama tirosh. Lo que le llaman ellos vino dulce. Tirosh en el Antiguo Testamento se traduce aún como vino. Otras veces se traduce como mosto. Como mosto. ¿Y por qué se traduce como mosto? Porque una vez que sale eso, hermanos, lo ponen y lo empiezan a hervir para preservarlo. Cuando lo hierven, hermanos, se hace como si fuese cerca a mermelada. Estoy hablando en términos que me puedan entender, ¿ok? Una vez que se pone de esa manera, se puede poner en odres nuevos. Levante la mano, ¿quién no sabe qué son odres? Es por eso saqué la foto, mira. Son bolsas de piel donde se colocaba el vino o el tirosh. Y luego se pone debajo de la tierra para mantenerse refrigerado por mucho tiempo. Lo que hace cuando se hierve es que previene que se fermente. Levanta la mano que me está siguiendo. Ahora tienes que entender que para que se fermente el vino, también se le tiene que echar levadura. Sin levadura no se puede fermentar. La levadura no solamente está en el pan, sino también en el jugo de la vid. Y si estaba prohibidísimo tener levadura en la casa, por los panes sin levadura, también estaba prohibidísimo tener un vino que tuviese levadura. ¿Todos me siguieron? Ahora, pero, ¿qué es lo que hacen? Eso lo guardan, está refrigerado y se saca, se diluye con un poco de agua y está preparado el jugo de la vid o el fruto de la vid. Pero si lo quieres hacer tóxico, sacas el jugo de la vid, le pones un poco de levadura, no lo hierves para que no mates, porque el propio aire tiene levadura. No lo hierves, ¿ok?, para que no mate eso. ¿Ok? Se deja así, se pone en un lugar oscuro, en cierta temperatura, y lo dejas que se fermente, que se añeje. Y ese sí embriaga. Ese sí es tóxico. ¿Ok? Por eso entendemos en el caso, por ejemplo, del Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en el verso 1, 2, 3 y 4, ¿los judíos se emborrachaban con vino? Sí, pero no todos. Por ejemplo, quienes no se podían emborrachar con vino eran los que habían hecho el voto del Nazareno, como en el caso de Juan el Bautista. ¿Ok? El hecho que Jesucristo haya hecho este milagro no quiere decir que Jesucristo también se emborrachaba. Para aquellos que se
excusan diciendo, pues es que si Jesús transformó el agua en vinos porque pues era bueno. O sea que chupar para que emborracharnos, ¿no? Porque es bueno. No es lo que está diciendo, ¿ok? Veamos lo que dice Juan capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, ¿ok? En el griego es oinou. Pero si se estuviera leyendo en hebreo sería yayin, que es el que embriaga. No tirosh, que es el que no embriaga. Y dice ahí, y faltando el vino a yayin, o en este caso oinou, porque así se escribió en griego, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, no tienen yayin, no tienen oinou. Dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces, y les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, que es el que está encargado de la boda. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has servido el buen vino hasta ahora. Este vino sí embriaga por el contexto. Porque, ¿cuántos borrachos había aquí, hermanos? A ver, levanten la mano, ¿quién era borracho aquí? Uno, allá, nada más 1, 2. Rigo era bien borracho. ¿Quién más? Y había hasta hermanas borrachas. Hermano, ¿usted no era borracha, hermana? No, dice la hermana, nada más poquito, ok, pero ahora fíjate, ok. Cuando una persona toma, hermanos, cuando está borracho, ya ni sabe qué está tomando. Al principio sí, esto es calidad. Y después, ya no le importa. Lo que hacían los judíos, como buenos chilangos, es que primero lo que hacían es que daban el buen vino. Ya medios borrachos les daban lo que fuera, el mal vino. Porque entre más tiempo tiene añejado el vino, guardado el vino, vale más dinero. Hay vinos el día de hoy que tienen más de 100 años y que una botella te vale 3,000, 4,000. Lo sé porque lo veo en las películas, ¿ok? Entonces, por eso lo sé, porque dicen, hermano, ¿cómo sabe tanto de vino? Bueno, pues por el estudio también, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Hablando de esta parte del vino, ellos sacaron el vino, dice el maestresala, es que este es el mejor vino. Todos lo hacen de esta manera, por eso sabemos que en este contexto, este vino es el vino que embriaga. Por eso lo sabemos. Ahora, fíjate cómo dice en el Antiguo Testamento, hermanos. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Joel, el profeta Joel, capítulo 1, versículo 5. Joel, capítulo 1, en el verso 5. Uno de los grandes errores de la iglesia el día de hoy, hermanos, es tomar simplemente en contexto y decir es que todo este vino es vino que embriaga, y están totalmente equivocados. Si hablan con judíos que celebran la Pascua, aún hasta el día de hoy está prohibidísimo que el vino tenga levadura o que esté añejado, que esté fermentado. Está prohibidísimo hasta el día de hoy, porque la Pascua prosigue los panes y ¿qué? Hasta el día de hoy. Entonces, en aquellos tiempos eran mucho más estrictos que el día de hoy. Dice Joel capítulo 1 versículo 5, y aquí sí se empieza a ver la parte de lo que sería el hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Dice, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino. Ahí sí la palabra hebrea es yayin, porque yayin, el hebreo, fíjate que el lenguaje qué hermoso, el hebreo decía, es que tú no le puedes llamar vino a los dos, porque te confundes. O sea, yayin es vino que intoxica, vino que embriaga, y tirosh es el vino endulzado, el que no embriaga, aquel que fue sacado, fue puesto sobre el lagar, se tomó el jugo, se puso sobre ollas, se hirvió hasta que fuese como mermelada, se pone en odres, se coloca debajo de la tierra y se guardan para el tiempo de la Pascua, para que cuando se celebre la Pascua no sea intoxicado, embriagado. Imagínate tú aquel borracho ahí en la Pascua. Es ilógico pensar eso,
Porque primero no tiene levadura. No puede haber levadura en la casa. En los 7 días y en el día de la no puede haber levadura. Lo que Jesús tomó fue jugo de la vid o tirosh. ¿Ok? Lo que se le llama el día de hoy Kadesh. Jugo de la vid Kadesh. Yo ahí tengo una botella que me regalaron los hermanos de Nazaret, que es Kadesh, y está sellada por ellos. Quiere decir que ya no se va a fermentar. ¿Ok? Ya se le quitó esto, se quemó todo. Es más, hasta el día de hoy cuando lo hacen, le echan todavía un químico para asegurarse que toda la levadura se haga muerto. Y lo ponen en un frasco de 5 galones, hacen lo que les he dicho, y después le ponen el líquido que mata todo eso, y la levadura se queda hasta abajo. Y luego lo demás lo ponen otros, y ahí está todo muerto. Hasta el día de hoy lo hacen de esa manera y lo certifican como Kadesh. Ahora, aquí el contexto es que esto sí es yayin, pero luego sigue diciendo, dice, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra ¿qué? Boca. Y aquí el contexto es yayin, no solamente en vino, sino en la traducción ¿qué? Mosto. Ahora, si vemos ahí, Joel 2, verso 18, Joel 2, verso 18, dice también así, Joel 2, 18 y 19, dice así, dice, y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan mosto. ¿Ves esta palabra mosto en español? Esta palabra mosto en el hebreo es tirosh. Ya no es yayin, porque lo que la tierra iba a producir, lo que iban a recibir, no era vino que embriague, era vino dulce, envió pan, mosto y qué, y aceite. Aún si ves el profeta Isaías, en el capítulo 65, en el versículo 8, dice ahí Isaías 65, verso 8, dice lo siguiente, Isaías 65, verso 8, dice así, así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo. Esa parte mosto es tirosh, no es yayin. Yayin es que embriaga, tirosh es que no embriaga. Dice ahí, hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos que no lo destruiré, ¿qué? Todo. Ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, en el verso 22, dice lo siguiente, Marcos 2, 22, dice así, Marcos 2, 22, dice así, dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Sabes por qué aquí le llama vino nuevo? Porque vino nuevo, hermanos, es vino dulce. No es el yayin, no es el oinoú, que es el vino que ¿qué, hermanos? Que embriaga, que... Ahora, si tú tomabas del vino dulce, del vino nuevo, lo pones sobre odres nuevos. Si lo haces de otra manera, las cantinfloras de piel, para que me entiendan ustedes, hermanos, se rompen, se echan a perder, no pueden resistir esa parte. Ahora, cuando vemos esto, hermanos, si viéramos la técnica antigua, es de la siguiente manera. Yo creo que ahí... Levanten la mano, ¿quién tiene preguntas, hermano? ¿Todos me están entendiendo? Ok. La técnica antigua, hermanos, para hacer el vino era esto. Pongan atención, ¿ok? Esto es el yayin, ¿ok? Vamos a dejar que los niños entren, se sienten, que sus papás o abuelos los tranquilicen y vamos a seguir escuchando, ¿ok? Pónganme atención, ¿ok? Dice así, para hacer el vino que embriagan, hermanos, se coloca jugo de la vid en un contenedor de 5 galones, se le añade levadura, lo cual comienza el proceso de fermentación. Cuando se termina la fermentación se le añade un químico que mata la levadura, se le añade un ingrediente lo cual hace que el sedimento quede en el fondo, se llenan otras botellas con el vino y se dejan, ¿verdad?, en un lugar oscuro para que se añeje. Ese vino va a embriagar. El procedimiento para el vino dulce es el mismo. La diferencia es el proceso de fermentación. Se coloca jugo de la vid en un contenedor de 5 galones, pero ya aquí, hermanos, no se le añade levadura, porque la levadura comienza el proceso de ¿qué, hermanos? Fermentación.
Por eso, cuando Pablo está diciéndole a los corintios, a los gentiles en Corinto, les dice lo siguiente: limpiaos de la vieja levadura. No solamente en el contexto está hablando de los panes sin levadura, sino también está hablando en el contexto del vino que embriagaba. No puede haber levadura, no solamente en el pan, sino tampoco en aquello que puede embriagar. Tiene que estar ausente de levadura. ¿Por qué? Porque esto es distinto a cualquier otros panes y cualquier otros vinos. Esto es apartado. Y hasta el día de hoy, de esta manera se sigue haciendo. Por eso es incorrecto, como tristemente en algunos lugares de Cuba y tristemente en algunos lugares de España, que haya iglesias de Cristo que utilicen vino sin entender el contexto cultural judío y lo que la Biblia enseña en cuanto a esto. Y tratan de españolonizar la Biblia y tratan de cubanizar la Biblia y decir es que así es como se hace. Así no se hace, así no lo hacen los judíos hoy, así no se hacía en el primer siglo. Jesús no pudo tomar vino cuando celebró la Pascua y por eso nosotros tomamos lo que es tirosh, jugo dulce, vino dulce, jugo de la vid, que no puede, ¿qué, hermanos? Embriagar. Por esto trato de corregir otra parte importante, ¿ok? Tristemente también en algunos lugares, hermanos, porque no se preparan bien, andan trayendo Fanta de uva, andan trayendo Jumex, mezcla de 80% azúcar y no, tampoco. Tiene que ser 100% jugo de la vid. ¿Ok? No importa qué tan ocupados estemos, tenemos que tomarnos el tiempo para hacer las cosas bien. Porque son ¿para quién, hermanos? Para Dios. Ahora diría alguno, pero es que el objetivo es hacer memoria, totalmente. Pero fíjate tú, te explico esto y con esto termino. Si la levadura es el símbolo del pecado y la idea es limpiarse para poder celebrar la Pascua novotestamentaria, ¿ok? Si una persona no se examina a sí mismo para ver cómo viene a participar de la cena, es como si tuviera levadura en su vida, pecado en su vida. Si una persona ni siquiera checó para ver si esto está correctamente, mucho menos checó su vida espiritual, hermanos. Porque esto simplemente lo que se utiliza para hacer memoria, pero lo que importa es la parte de acá, que era lo que Pablo estaba corrigiendo en Corintios, a la cual les dice, en esto no os alabo, porque cuando se reúnen para lo que es peor. Por eso examínese cada uno, no solamente que esto no tenga levadura, sino que tu vida no tenga levadura, sino que tú no tengas levadura. Porque a veces se nos hace como que llegamos y ya no importa si tenemos levadura o no. Por eso no solamente es importante eso, también es importante esto, que nuestra vida esté ausente de qué, hermanos, de pecado y de levadura. Bueno, ahí lo voy a dejar, tengo que tomar una pausa. Preguntas y comentarios finales. ¿Me entendieron, hermanos? ¿Sí me entendieron? Sí, hermano. Te lo explico bien sencillo, ¿listo? El pacto se establece aquí, en Egipto, pero para que haya pacto, tiene que haber dos partes que estén de acuerdo. Aquí los judíos no entendían ni siquiera lo que estaban haciendo, pero aquí lo sacó. Fue en el monte Horeb donde los judíos dijeron, haremos todo lo que digas. Aquí es donde se reafirma el pacto. Aquí se afirma por las dos partes. Lo mismo sucede en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo donde se derrama la sangre, sucede eso, pero no es hasta el día del Pentecostés, donde la otra parte acepta el pacto, y es donde tiene inicio. ¿Sí me entiendes? Por eso sangre y sangre. Por eso la sangre acá y luego acá la sangre se la rociaron. ¿Por qué? Porque ahora tienen que decir, y ellos dijeron, haremos todo lo que tú digas. Y de esa manera una persona entra en pacto con otra persona. Totalmente. En el caso, el pacto es Egipto, Sinaí. Si hubiera sido solamente Egipto, no hubiese sido pacto. Tiene que estar Sinaí o Horeb, es lo mismo, ¿ok? Horeb es una parte del monte Sinaí. Entonces,
Si esto no existe, no puede haber pacto. Porque esta parte, ellos tenían que aceptar el pacto. Pero les voy a preguntar, hermanos, ¿ellos sabían, entendían quién era Jehová? No, pero se tuvo que dar la sangre para comprar. Ya que salen y que están acá, ya dice, yo soy Dios, yo espero que guarden los 10 mandamientos. ¿Lo aceptan o no? No, sí lo vamos a aceptar, pum, y se afirma el pacto. Es el proceso. Lo mismo pasa hoy. Cuando Cristo muere, ¿murió por todos los pecados de todos los hombres, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Ok. Pero esto no tiene inicio hasta el día del Pentecostés. Cuando las personas dicen, está bien, tú eres el Señor y tú eres Cristo. Pero no solamente el día del Pentecostés. Para mí, no fue sino hasta 1997. Porque el hecho que él empezara el pacto allá no quiere decir que no estaba el pacto ya establecido. Pero yo lo acepté hasta el 97. Cuando yo dije, voy a hacer todo lo que tú dices. Entonces, en ese contexto se habla de ese pacto, de esa idea. No solamente de un momento, sino de el inicio y del cumplimiento del pacto con la gente que quería guardarlo. ¿Okay? Preguntas más, preguntas. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas.